Bienvenidos. Esto es De Camino, programa 352. Estamos terminando hoy la serie sobre las persecuciones a los cristianos durante el Imperio Romano, durante el tiempo del Imperio Romano. Y hoy cerramos con una persecución que fue relativamente menor, pero muy significativa porque el emperador que la impulsó, llamado Juliano, es conocido en la historia como Juliano el Apóstata. Él había sido bautizado como cristiano, pero renegó de su fe y de hecho quiso recuperar el paganismo para el imperio. Un intento que ya habíamos visto como motivación en varios de los últimos emperadores de los que hemos hablado. Así que esta es la historia, la triste historia de Juliano el Apóstata, que viene a cerrar un poco el ciclo de las persecuciones a los cristianos. Bienvenidos. Por supuesto, lo primero que debemos aclarar es que el emperador Juliano, que tuvo brevísimo reinado de apenas un par de años, y de hecho una brevísima vida de apenas unos 32 años, este emperador Juliano es llamado el apóstata básicamente por la tradición cristiana. Pero entender qué fue lo que sucedió y por qué este hombre es llamado el apóstata, es decir, el que renunció a su fe, demanda un poco de atención. Lo que yo quisiera en este programa es que no nos quedáramos simplemente tratando como un demonio a Juliano y extrañándonos de que hubiera renunciado a su fe y de las medidas, sobre todo hostigantes, más que auténticamente persecutorias, hostigantes que tuvo contra el cristianismo. Tratemos de comprenderlo y para eso tenemos que acercarnos a toda una especie de genealogía. Todo empieza precisamente con el emperador Diocleciano, que en el año 293 quiere reestructurar la forma de organizar el gobierno del Imperio Romano. Esa reestructuración es la que se conoce como la tetrarquía. Básicamente de lo que se trata es de tomar en serio la división del imperio entre Occidente y Oriente. El imperio de Occidente declinaba rápidamente. El imperio en Oriente tenía bastante firmeza en torno a su capital, Constantinopla. Y por otra parte, quería Diocleciano establecer una forma, llamémoslo ordenada, de sucesión a través de un sistema de emperadores, es decir, que primero había un grado inferior que eran los césares, primero la persona era César y luego pasaba a ser Augusto. De hecho, en la primera tetrarquía pues tenemos a estos 4 personajes que son los que inauguran ese sistema de gobierno. Tenemos a Diocleciano y a Maximiano, de los que hemos hablado precisamente con motivo de la persecución de Diocleciano. Diocleciano y Maximiano eran los Augustos. Y Galerio y Constancio eran los Césares. En el año 305, Diocleciano y Maximiano renuncian, o lo que se dice más técnicamente, abdican en favor de Galerio y de Constancio. Galerio y Constancio pasan entonces a ser Augustos y se necesitan 2 nuevos Césares. Ese era el sistema ideado por Diocleciano, que hubiera como una especie de escalera al poder en la que primero la persona era César y luego llegaba a ser Augusto, y eran los Augustos los que tenían los máximos honores y por supuesto también el máximo poder. Cuando en el 305 renuncia Diocleciano, o sea, abdica Diocleciano y también Maximiano, entonces pasan a ser Augustos Galerio y Constancio. Después de ellos, pues vendrán 2 que son Magencio y el hijo de Constancio, que se llamaba Constantino. Este Constantino es el que conocemos por la historia, es el Constantino que tuvo
esa especie de visión de la cruz y empezó a apoyar el cristianismo. Es el mismo Constantino que que convocó el concilio de Nicea en el año 325. Ese es ese Constantino. Pero resulta que Constancio, que había tenido a Constantino con su primera esposa llamada Helena, tuvo también otra esposa de la que tuvo otros hijos, entre ellos uno llamado Julio Constancio. Este Julio Constancio nunca llegó a gobernar realmente. Julio Constancio tuvo varios hijos, entre ellos Juliano, que es el que nos interesa, y Constancio Galo. Mientras tanto, Constantino tuvo entre sus hijos a otro Constancio, que es llamado Constancio II, y aquí sucede algo muy interesante. Constantino reinó como prácticamente único emperador en una situación política de la que hemos hablado en el programa especial que hicimos sobre Constantino y que se cita en la descripción de este video. Pero sucede lo siguiente, sucede que Constantino, aunque era cristiano, Constantino fue bautizado solamente al final de su vida. Y Constantino el Grande, Constantino el Emperador, siempre tuvo vacilaciones entre la versión que podemos llamar católica, trinitaria, de la fe cristiana y la versión arriana. De hecho, cuando él se bautizó, fue bautizado por un obispo que era arriano. Estamos hablando de Constantino. El hijo de él, Constancio II, que ejerció también como Augusto, como emperador de máximo rango, por darle un nombre, este Constancio II, pues él sí estaba convencido, completamente convencido del cristianismo, y estaba convencido del cristianismo en su versión católica y trinitaria. Podemos imaginar que todo este grupo de gobernantes y de líderes y de jefes y de emperadores eran también gente de armas, gente en continua pugna hasta llegar efectivamente a la muerte. Las guerras civiles son un signo que acompaña al Imperio Romano durante todo este siglo IV. De manera que eran gente sumamente rigurosa, gente dura, gente de corazón encallecido, precisamente por las batallas. Constancio II, pues venía siendo algo así como un primo de Juliano. Un medio hermano de Juliano, que era Constancio Galo, fue ascendido o iba a ser ascendido al poder por Constancio II, pero finalmente se dañó la relación entre ellos y Constancio Galo fue ajusticiado. Constancio II tenía un temperamento particularmente duro hasta llegar a la brutalidad y era a la vez un cristiano convencido. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque parece que ahí está la explicación de lo que sucedió con la posterior apostasía de Juliano. Constancio II tenía un dominio, un control muy grande sobre Juliano y podemos decir que lo forzó a la fe cristiana. Por lo menos esa es la versión que da el mismo Juliano. Llegó el momento en el que Juliano se rebeló, y se rebeló no únicamente en términos filosóficos o en términos religiosos, sino también en términos militares. Y con esa convicción, pues decidió enfrentarse. Eso fue en el año 361. Juliano decide enfrentarse con su primo lejano, Constancio II, que era el emperador, reclama para sí el título de emperador máximo, o sea, de Augusto, y está dispuesto a entrar en guerra con Constancio II. Constancio II enferma
y muere, y de hecho antes de morir, nombra como sucesor al mismo Juliano. Esto le da el poder que tanto ansiaba Juliano. ¿Y qué sucede? Tenía en ese momento como unos 30 años de edad. ¿Qué sucede con Juliano? Pues Juliano, en medio del control al que lo había sometido Constancio II, Juliano tenía una amplia formación, mucho más alta, muy superior a la del promedio de los emperadores de este tiempo. Tenía una gran formación en filosofía, en religión. Conocía bastante bien tanto el cristianismo como la filosofía griega y el paganismo tradicional romano. Y lo mismo que tantos otros, pues Juliano considera que la solidez, este es el punto, que la solidez del imperio está ligada al paganismo. Realmente él no está defendiendo el paganismo, llamémoslo tradicional. Él no está defendiendo el paganismo de 4, 5 o 10 siglos atrás. Él está defendiendo el paganismo que él conoce. Un paganismo que está completamente marcado por la filosofía neoplatónica. Y es ese paganismo el que él considera que puede restaurar la gloria del mundo romano. Entonces, en este año 361, cuando muere Constancio II, que lo había empujado o forzado en la fe cristiana, por lo menos es la versión que él da, él renuncia, por eso se le llama el apóstata, porque él apostata, él renuncia a su fe cristiana, empieza su hostigamiento hacia los cristianos en términos de ponerles prohibiciones, quitarles subsidios y ayudas, especialmente a los obispos, claro. Hostigamiento que tampoco duró demasiado porque la vida de Juliano acabó muy brevemente en una batalla en el 363, una batalla que tiene que ver con el imperio persa. O sea que esta es la razón por la que Juliano resulta apóstata. Él considera que Constancio II, que era hijo de Constantino y que era un cristiano perfectamente claro en su fe, pero un déspota en su manera de tratar a la gente, le había impuesto la fe a él. Él renuncia a esa fe a la que ha sido obligado y entonces más bien lo que quiere es favorecer a los judíos. Por eso propone la construcción del tercer templo en Jerusalén y sobre todo revitalizar el paganismo según el modelo neoplatónico. Esa es la historia compleja, pero hasta cierto punto fascinante y llena de grandes lecciones de lo que fue este emperador Juliano, el último de los grandes hostigadores de la fe, contra la fe cristiana en el contexto del Imperio Romano. Lo que a mí me llama la atención de Juliano es cómo finalmente nos muestra cuál era el motivo último de todas estas persecuciones. Una pregunta que nos ha acompañado durante muchos programas. El motivo último es que Roma, como institución, Roma como imperio, en el fondo tenía fe en sus dioses. Y en el fondo consideraba que el pacto religioso, el pacto de culto con aquellos dioses del paganismo, era la fuente de su grandeza, de su gloria y de su estabilidad. Cuando llega el cristianismo, pues en el fondo ese pacto fundamental es el que queda cuestionado y las consecuencias pues van a aparecer en esta animadversión, en esta oposición a la propagación del cristianismo. Gracias por estar aquí. Cerramos así este ciclo de las persecuciones del mundo antiguo contra los cristianos, pero seguimos de camino, bocados de conocimiento, para que tu fe no se muera de hambre.